¿Alguna vez has notado esta contradicción? Cuanto más cuentas sobre ti, más fácil es que alguien te lea, te mida y te use. Suena injusto, pero es real. En un mundo donde todos hablan sin filtro, el verdadero poder está en quien aprende a seleccionar. Callar no es debilidad, es estrategia, es madurez y sobre todo es protección de tu energía, que es lo más caro que tienes. Porque mientras más abres tu vida, más abres la puerta a interpretaciones que no controlas, a expectativas que no pediste y a influencias que pueden desviarte de tu centro. Desde la mirada estoica, lo esencial no es lo que otros saben de ti, sino lo que tú eres capaz de gobernar dentro de ti. Epicteto lo llamó la única libertad real. Si entregas demasiado de tu mundo interior, también entregas la capacidad de elegir tu respuesta. Porque quien controla tu historia controla tu emoción, y quien controla tu emoción controla tu rumbo. Por eso, abrirse sin medida no es honestidad. Es vulnerabilidad mal administrada, y en una mente saturada, cada revelación innecesaria es una fuga de energía. Lo que viene ahora son 8 puertas. 8 aspectos de tu vida que merecen resguardo, no porque debas desconfiar del mundo, sino porque debes confiar en tu criterio. Cada puerta que abres a la persona equivocada, en el momento equivocado, es un fragmento de tu fuerza que se disuelve. Y tu fuerza, hoy más que nunca, vale demasiado para desperdiciarla. Empecemos, porque cada cancúa que se cierra con sabiduría es un espacio que recuperas para ti. Cosa 1. Tus planes futuros antes de ponerlos en marcha. ¿Alguna vez has sentido una descarga de entusiasmo al contar un plan y días después esa energía se ha evaporado sin que nada haya avanzado? No es falta de disciplina ni de talento. Es un mecanismo psicológico silencioso. Cuando verbalizas una intención, el cerebro registra una sensación prematura de logro. Has hablado, has imaginado, has recibido atención. Para la mente, eso ya se parece demasiado a haber actuado. Desde la observación psicológica, esto es claro. El cerebro no distingue con precisión entre progreso real y progreso simbólico. Cuando cuentas que vas a cambiar de trabajo, empezar un proyecto o transformar un hábito, activas circuitos de recompensa similares a los que se activan al dar un paso concreto. El problema es que esa recompensa llega antes del esfuerzo. Y cuando la recompensa llega antes, la motivación se debilita, te sientes satisfecho sin haber construido nada. La intención se vuelve cómoda, el impulso se disuelve. Los estoicos entendían bien este punto, aunque no usaran lenguaje moderno. Epicteto advertía que no debíamos buscar aplauso por lo que aún no somos. Para ellos, la virtud no estaba en declarar, sino en hacer. El silencio era una forma de fortaleza, no por misterio, sino por claridad interna. Primero se ordena la acción, luego, si es necesario, se comparte. Existe además un segundo riesgo, más sutil y más dañino. Cuando cuentas un plan antes de que esté firme, abres la puerta a la mente de los demás, y la mente ajena no entra en tu proyecto para cuidarlo. Entra con sus propias proyecciones, dudas, comparaciones, miedos, envidias, consejos bien intencionados pero desalineados. Incluso un comentario neutro puede sembrar ruido. ¿Estás seguro? No es muy tarde. ¿Y si falla? ¿Conoces a alguien que lo haya intentado? Un plan en fase temprana es frágil. Todavía no tiene estructura. Todavía no ha pasado la prueba del cuerpo y del tiempo. Es como una semilla recién plantada. No necesita viento, necesita tierra y silencio. Cuando expones demasiado pronto una idea, obligas a tu mente a defenderla antes de haberla vivido. Y defender consume energía que debería ir a construir. Desde la lógica estoica, aquí aparece una distinción clave: lo que depende de ti y lo que no. Tu acción inicial depende de ti. La reacción de los otros no. Cuando compartes antes de tiempo, desplazas tu atención hacia una zona que no controlas. Empiezas a ajustar el plan para agradar, para justificar, para responder.
El proyecto deja de ser una línea clara y se convierte en una negociación constante, y toda negociación interna debilita la ejecución. Por eso, la sabiduría práctica no consiste en callar siempre, sino en callar a tiempo. No es aislamiento, es estrategia mental. Es entender que la energía es limitada y que, si la dispersas en palabras, no te queda para los actos. Aquí entra la acción concreta. La regla de las 72 horas. Cuando surge una idea que te entusiasma, no la anuncies, no la publiques, no la expliques. Durante 3 días, guárdala en silencio. Escríbela para ti, con claridad brutal. No la embellezcas. Define solo el primer paso, no el plan completo. Un paso pequeño, medible, ejecutable en menos de 1 hora. Algo que deje rastro en la realidad. Ese paso es la prueba. No para el mundo, para ti. Si no puedes dar el primer paso en silencio, el problema no es la falta de apoyo externo, es la falta de raíz interna. La acción inicial crea tracción. Y la tracción genera una motivación distinta, más estable. No la motivación del entusiasmo, sino la del compromiso. Después de ese primer movimiento, y solo después, elige con cuidado a 1 o 3 personas, no más. Personas que no compitan contigo, que no proyecten sus miedos, que tengan criterio y respeto. No busques aprobación, busca perspectiva. La diferencia es enorme. La aprobación alimenta el ego. La perspectiva afina la acción. Sé claro también en cómo compartes. No digas, estoy pensando en. Di, estoy haciendo esto, y este es el siguiente paso. La mente escucha de otra manera cuando hay hechos, incluso la tuya. Al hablar desde la acción, no te debilitas, te afirmas. Marco Aurelio escribió que el trabajo del ser humano es actuar conforme a su naturaleza, no explicarla. Esta frase encierra una disciplina profunda. El mundo está lleno de personas que hablan de lo que harán. Muy pocos caminan en silencio lo que están haciendo. Y son estos últimos los que avanzan con menos fricción. En la vida moderna, donde todo se expone, guardar silencio se ha vuelto un acto contracultural. Pero también es un acto de poder. No necesitas que otros sepan en qué estás convirtiéndote. Necesitas que tu conducta lo demuestre cuando llegue el momento. Así que recuerda este principio. Cuando tengas un plan, protégelo del ruido. Dale tiempo, cuerpo y repetición. Construye antes de explicar. Avanza antes de anunciar. Porque en un mundo que habla sin hacer, quien hace en silencio siempre lleva ventaja. Cosa 2. Tus actos de bondad. Hay un impulso casi automático cuando hacemos algo bueno. Contarlo, no siempre en voz alta. A veces en una historia, a veces en una frase casual, a veces con una imagen que parece inocente. En ese gesto ocurre algo sutil. La bondad cambia de dirección. Deja de mirar al otro y empieza a mirarse a sí misma. Psicológicamente es comprensible. El cerebro asocia la acción con una recompensa social, una sonrisa, un reconocimiento, un «qué buena persona eres». Sin darnos cuenta, el foco se desplaza. Ya no es ayudar, es ser visto ayudando. Aquí no hay culpa ni juicio, es un mecanismo humano. El problema aparece después, cuando el sistema se repite. Cada vez que haces algo bueno y lo cuentas, el cerebro aprende una regla silenciosa. Hacer el bien vale cuando hay testigos. Cuando no los hay, la motivación se debilita. Empiezas a depender de la reacción ajena para sostener una conducta que debería nacer de tu criterio. Y así se crea una adicción sutil. La adicción a la aprobación. El riesgo es profundo. Cuando la bondad necesita aplauso, se vuelve frágil. El día que ayudas y nadie lo nota, aparece una sensación extraña. Vacío, molestia, desánimo. No porque el acto haya sido inútil, sino porque el premio esperado no llegó. Con el tiempo, ese patrón erosiona algo más importante que la imagen. Erosiona el carácter. Empiezas a elegir cuándo ayudar según el contexto, según quien mira, según lo que puede devolverte.
y sin darte cuenta te alejas del principio correcto para acercarte al intercambio emocional. Los estoicos observaron esto hace siglos. Séneca lo expresó con claridad. La virtud no necesita testigos porque su recompensa no es externa. Está en el acto mismo, en la coherencia interna, en saber que hiciste lo correcto aunque nadie lo supiera. Cuando la bondad se vuelve espectáculo, deja de ser virtud y se convierte en estrategia social. No es maldad, es ruido, y el ruido desgasta. Por eso, la acción concreta aquí es simple y exigente. Practica la bondad invisible. Ayuda cuando no hay público, cuando nadie puede devolverte nada. No publiques, no cuentes, no insinúes. Ni siquiera lo guardes como una medalla interna. Hazlo y sigue. Si alguna vez quieres inspirar a otros, habla del principio, no del mérito. Habla de por qué es importante ayudar, no de cómo tú ayudaste. La diferencia es decisiva. En un caso fortaleces el criterio colectivo, en el otro fortaleces el ego. Esto no te hará menos generoso, te hará más libre. Porque cuando no necesitas ser reconocido, tu acción deja de depender del entorno. Puedes ser constante, puedes ser firme, puedes hacer el bien incluso en silencio, incluso cuando nadie agradece, incluso cuando no hay retorno. Esa es una forma de poder tranquilo, la que no se apoya en la mirada ajena. Hay una paz particular en hacer lo correcto y no decir nada. Una sensación de alineación interna. No necesitas validarte, no necesitas justificarte. Sabes quién eres por lo que haces cuando nadie está mirando. Y ese tipo de identidad es estable. No fluctúa con los comentarios ni con el olvido. Permanece. La bondad exhibida busca eco. La bondad invisible construye carácter. La bondad más fuerte es la que no necesita testigos. Cosa 3. Tus problemas familiares y de pareja con gente que no puede resolverlos. Hay un impulso muy humano que aparece cuando el conflicto aprieta, cuando la discusión escala, cuando algo duele más de lo esperado, cuando la decepción se mezcla con rabia, el impulso de contar, de llamar a alguien, de narrar lo ocurrido buscando alivio inmediato. No porque quieras una solución real, sino porque en ese momento necesitas sentir que alguien te da la razón. Necesitas no estar solo con esa emoción. Necesitas un testigo que confirme que tú eres el justo y el otro el culpable. Desde la observación psicológica, esto es clave entenderlo. Cuando hablas en caliente sobre un problema familiar o de pareja, no estás comunicando hechos. Estás transmitiendo una versión filtrada por tu estado emocional. Seleccionas detalles que refuerzan tu postura. Omites matices. Exageras tonos. No mientes de forma consciente, pero tampoco eres imparcial. En ese momento no buscas claridad. Buscas respaldo. Buscas alivio. Y eso cambia por completo el efecto de tus palabras. El problema no es desahogarse, el problema es a quién y cómo, porque la persona que escucha no está dentro del vínculo, no vive la historia completa, no ve los gestos cotidianos, los esfuerzos invisibles, las reparaciones silenciosas. Solo recibe una escena cargada de emoción negativa, y el cerebro humano funciona por imágenes simples, bueno y malo, víctima y agresor, razón y error. Una vez que esa imagen se fija, no se borra con facilidad. Aquí aparece el mecanismo de riesgo. Tú puedes reconciliarte mañana, puedes hablar, aclarar, reparar. La relación puede sanar, pero la imagen que sembraste en terceros no se repara. Ese amigo, esa amiga, ese familiar que escuchó tu versión, seguirá mirando a tu pareja o a tu familia con sospecha, con juicio, con una grieta invisible. Y esa grieta no siempre se nota, pero opera. Aparece en comentarios sutiles, en consejos no pedidos, en silencios cargados. Sin querer, has creado aliados emocionales contra alguien que forma parte de tu vida. Con el tiempo, eso debilita más la relación que el conflicto original, porque ahora el problema ya no es solo entre dos. Se volvió coral, se volvió social, se volvió más pesado.
Y muchas relaciones se rompen no por lo que ocurrió dentro, sino por lo que se habló fuera. Los estoicos eran muy claros en este punto. Epicteto enseñaba que no todo lo que sentimos debe convertirse en discurso, porque la palabra, una vez dicha, ya no nos pertenece. Y aquí hay una sabiduría profunda. Hay emociones que necesitan atravesarse en silencio antes de compartirse, no para reprimirlas, sino para no amplificarlas. Por eso, la acción concreta es simple, pero exige madurez. La regla de la puerta cerrada. Lo que pertenece a la intimidad del vínculo se trabaja dentro del vínculo. Los conflictos familiares se procesan en familia. Los problemas de pareja se hablan en pareja. No como una cárcel, sino como un acto de responsabilidad. Porque quien ama, protege. Y proteger también es cuidar el relato. Si el conflicto supera vuestra capacidad, hay una salida sana. Elige un profesional neutral, alguien cuya función no sea tomar partido, sino ayudar a ordenar. Un terapeuta, un mediador, un consejero capacitado. Alguien que no cargará la historia a su vida personal ni la usará para mirarte distinto mañana. La neutralidad no traiciona. La neutralidad sostiene. Y si lo único que necesitas es soltar presión emocional, no conviertas a tus amigos en contenedores de tu ira momentánea. Escribe. Escribir es una herramienta poderosa porque vacía sin contaminar. Poner en palabras lo que sientes en un cuaderno te permite descargar sin fijar versiones públicas. Te permite aclararte sin exponer. Muchas veces, después de escribir, ya no necesitas hablar. La emoción baja, el pensamiento se ordena, el conflicto se ve distinto. Este hábito, aunque simple, cambia relaciones enteras, porque te devuelve el control, te saca del impulso, te coloca en una posición adulta. No todo lo que se siente debe compartirse, no todo lo que duele debe narrarse. Hay dolores que se resuelven mejor cuando no buscan público. Esto no significa aislarte ni callar para siempre. Significa elegir con conciencia, preguntarte antes de hablar. ¿Esta persona puede ayudarme a resolver o solo me ayudará a sentirme validado por un rato? ¿Esta conversación construye o solo descarga? ¿Este relato protege mi vida o la expone? Cuando haces este filtro, tu vida se vuelve más ligera, menos ruido, menos interferencias, menos juicios externos sobre decisiones internas. Las relaciones se fortalecen porque no arrastras terceros innecesarios a conflictos que no les pertenecen. Y tú ganas algo aún más valioso: dignidad emocional, la capacidad de sostener lo íntimo sin convertirlo en espectáculo. Porque al final, lo que más erosiona los vínculos no es el conflicto, es la exposición mal gestionada. No es la discusión, es el eco que se genera fuera. No es el problema, es el público equivocado. Y por eso recuerda esta frase como un principio de vida. Lo íntimo se repara dentro, no se expone fuera. Cosa 4. Tu pasado doloroso, especialmente con gente nueva. Hay una tentación silenciosa que aparece cuando conoces a alguien nuevo. Quieres explicar quién eres rápido. Quieres que entiendan por qué piensas así, por qué reaccionas así, por qué llevas ciertas cicatrices. Y entonces, casi sin darte cuenta, empiezas a contar tu historia dolorosa demasiado pronto. No lo haces por dramatismo, lo haces por algo más humano. Buscas ser aceptado sin rodeos. Buscas ahorrar tiempo emocional, buscas que el otro diga, te entiendo. Pero aquí está la paradoja. Cuando cuentas tu pasado demasiado pronto, no te liberas, te encasillas. Desde la observación psicológica, este impulso tiene lógica. El cerebro social quiere reducir incertidumbre. Cuando revelas heridas antiguas, intentas crear intimidad acelerada. Es una forma de decir, mírame completo, no me juzgues. El problema es que la otra persona aún no tiene contexto, no conoce tu proceso, no ha visto cómo actúas hoy, no ha sido testigo de tus decisiones actuales. Entonces, no te ve como alguien en evolución, te ve como un relato fijo, como una etiqueta.
Y las etiquetas son peligrosas, porque una vez que alguien te coloca una, todo lo demás pasa por ese filtro. Si dices, vengo de una relación muy tóxica, algunos ya no ven tu calma presente, solo esperan conflicto. Si cuentas fracasos pasados, algunos dejan de ver tu capacidad actual, no porque sean malintencionados, sino porque la mente humana funciona así. Busca atajos, reduce complejidad, se queda con la primera imagen fuerte. El riesgo no es que sepan cosas de ti, el riesgo es que te miren solo a través de lo que fuiste, y eso te roba espacio para mostrar quién eres ahora. Además, cuando tú mismo repites una y otra vez tu historia dolorosa, refuerzas internamente ese rol. El cerebro aprende por repetición. Cada vez que narras el pasado sin distancia, lo vuelves presente. Reactivas emociones antiguas. Te colocas, sin querer, en la misma posición de entonces. Aquí entra el marco estoico con claridad. Marco Aurelio recordaba que no estás obligado a cargar hoy con lo que ya no ocurre. El pasado no tiene poder por sí mismo. El poder se lo das tú cuando lo traes a la hora sin necesidad. No se trata de negar lo vivido, se trata de no vivir desde ahí. Por eso, la acción concreta no es callar para siempre, es compartir con criterio, compartir por niveles. Primero, el presente. Habla de cómo vives hoy, de qué valoras, de cómo eliges. Eso es lo que realmente importa. Segundo, la lección. Si en algún momento surge el tema, comparte lo que aprendiste, no la herida abierta. La lección muestra madurez, no vulnerabilidad desprotegida. Y solo en tercer lugar, el detalle, el contexto completo. Pero solo cuando la otra persona ya ha demostrado algo fundamental, consistencia en el tiempo y coherencia en sus actos. La confianza no se declara, se observa. No nace de una conversación intensa, sino de conductas repetidas, de respeto sostenido, de silencio bien llevado. Cuando alguien se gana tu confianza, tu historia deja de ser un riesgo y se convierte en un puente. Antes de eso, es munición innecesaria. Esto no es frialdad, es inteligencia emocional. Es entender que tu historia es valiosa, pero no es un folleto de presentación. No le debes acceso a cualquiera que muestre curiosidad. No todo el que pregunta merece saber. Y no toda cercanía inicial es profundidad real. También hay algo más sutil. Cuando te acostumbras a no contar tu pasado de inmediato, te obligas a habitar el presente con más fuerza. Dejas que tus acciones hablen. Dejas que tu manera de estar, de escuchar, de decidir, sea la narrativa principal. Eso genera un tipo de respeto silencioso. Porque las personas sienten cuando alguien no necesita justificarse. Desde el enfoque estoico, esto es dominio interno. No reaccionas al impulso de explicar. No buscas validación rápida. Te mantienes en tu eje. Marco Aurelio insistía en vivir conforme al momento actual, no arrastrado por recuerdos ni anticipaciones. Aquí, eso se traduce en algo muy concreto. Tu identidad no es tu pasado, es tu conducta de hoy. Observa a las personas que admiras, las que transmiten solidez. Rara vez empiezan contando lo que les rompió. Primero muestran lo que construyeron después. No esconden su historia. Simplemente no la usan como carta de entrada. Practica esto de forma consciente. La próxima vez que conozcas a alguien nuevo y sientas el impulso de abrir viejas heridas, detente un segundo. Pregúntate si estás buscando conexión o aprobación, presencia o alivio. Si es alivio, ese no es el lugar. Si es conexión real, el tiempo lo revelará. Tu pasado no es un secreto vergonzoso. Es un archivo privado, y como todo archivo importante, se abre solo cuando hay seguridad, no antes. Cierra esto con una idea clara, firme, sin dureza pero sin concesiones. No le debes tu historia completa a quien aún no ha ganado tu confianza. Cosa 5. Tus ingresos y tu situación financiera. Hay un impulso casi automático a hablar de dinero. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto te falta? ¿Cuánto te costó llegar hasta aquí? A veces nace del orgullo.
otras de la necesidad de validación, otras del simple hábito de compararnos. El problema no es el dinero en sí, el problema es lo que activa cuando lo expones. El dinero despierta comparaciones inmediatas. Cuando cuentas de más, algunos sienten envidia, otros sienten lástima, otros empiezan a mirarte como una oportunidad. Y casi nunca te miran como persona, te miran como cifra. Desde una observación psicológica básica, el dinero es uno de los estímulos sociales más cargados. Funciona como un disparador de jerarquías. En cuanto alguien sabe cuánto ganas o cuánto tienes, su mente hace un cálculo automático. Te coloca por encima, por debajo o al mismo nivel. Esa evaluación no es consciente ni malintencionada en la mayoría de los casos. Es un reflejo aprendido, pero una vez activado, ya no puedes controlarlo. La relación cambia de tono. Se vuelve comparación, expectativa o juicio silencioso. Aquí aparece el verdadero riesgo. Cuando tu situación financiera es conocida, las relaciones dejan de ser limpias, empiezan a contaminarse. Algunos se acercan más de lo que deberían, otros se alejan, otros ajustan su trato según lo que creen que puedes dar o no dar. El vínculo deja de basarse en el carácter y empieza a basarse en la utilidad. Ya no eres solo tú, eres tu capacidad de pagar, de prestar, de invitar, de sostener. La relación se transforma lentamente en una transacción implícita. Los estoicos eran muy claros en este punto. Epicteto advertía que cuando permites que algo externo defina tu valor, entregas tu libertad. El dinero es externo. No depende completamente de ti. Cambia, fluctúa, sube y baja por factores que no controlas del todo. Si permites que otros te midan por eso, aceptas una identidad inestable. Hoy vales más, mañana vales menos. Esa no es una base sólida para la paz interior. Además, cuando hablas de dinero en exceso, también te expones al desgaste interno. Compararte constantemente con otros, aunque sea de forma sutil, alimenta una carrera que no tiene línea de meta. Siempre habrá alguien que gana más. Siempre alguien que parece estar mejor. El resultado no es motivación, es ruido mental. El estoicismo no te pide que ignores la realidad económica. Te pide que no vivas atrapado en ella. El mecanismo es simple. El dinero es información. Sirve para tomar decisiones prácticas, pero cuando se convierte en identidad, deja de servirte. Empieza a gobernarte. Si te defines por tus ingresos, cualquier cambio financiero se siente como una amenaza personal, y la mente bajo amenaza pierde claridad, pierde templanza, reacciona desde el miedo o desde la arrogancia. Ninguna de las dos conduce a una vida estable. Por eso la discreción no es debilidad, es estrategia. No se trata de ocultar por vergüenza ni de fingir pobreza. Se trata de elegir con cuidado a quién le das acceso a esa información. En la vida cotidiana no necesitas que tus amigos, conocidos o familiares lejanos sepan cuánto ganas o cuánto tienes. No mejora el vínculo, no lo fortalece. En muchos casos lo erosiona lentamente. La acción concreta es clara y aplicable. Silencio financiero con amigos, con conocidos, con redes sociales. Las redes amplifican todo. Lo que compartes allí pierde contexto y se convierte en comparación masiva. Publicar logros económicos, compras, ingresos o estilos de vida no te da paz. Te ata a una imagen que luego debes sostener. Y sostener una imagen consume energía que podrías usar para construir algo real. Eso no significa aislamiento absoluto. Hay personas que sí necesitan saber. Tu pareja, si están construyendo un proyecto común, un contador, un asesor de confianza. Personas cuya función es ayudarte a ordenar, no a evaluarte. Ahí el dinero vuelve a su lugar correcto. Información útil para tomar mejores decisiones, no moneda emocional. Séneca recordaba que la verdadera riqueza es necesitar poco, y parte de necesitar poco es no necesitar ser visto como alguien que tiene mucho.
Cuando no dependes de la aprobación financiera, tu mente se vuelve más libre, puedes tomar decisiones más sobrias. Puedes decir no sin culpa, puedes vivir por debajo del ruido social. Hay algo más profundo aún. Cuando callas sobre tu dinero, te escuchas más. Dejas de actuar para impresionar y empiezas a actuar para sostenerte. Tu enfoque se desplaza del exterior al interior, de la comparación a la dirección. El silencio crea espacio, y el espacio trae claridad. No es una regla moral, es una elección práctica. El mundo no necesita saber cuánto ganas para respetarte, y quien solo te respeta por eso, no te respeta en absoluto. El respeto real nace del carácter, de la coherencia, de la forma en que manejas lo que controlas. Tu dinero no define tu valor, solo muestra una circunstancia. Recuerda esta frase y guárdala como un ancla mental. El dinero es información, no identidad. Mientras lo mantengas en su lugar correcto, te servirá. Cuando lo conviertes en etiqueta, te esclaviza. El estoicismo no te pide que renuncies al progreso material. Te pide que no vendas tu calma a cambio de exhibirlo. Cosa 6. Tus crisis espirituales o existenciales cuando aún estás en medio. Hay un momento en toda crisis en el que la mente grita por ayuda, pero el corazón todavía no entiende qué le duele. En ese punto de confusión, lo más fácil es contarlo todo, buscar respuestas rápidas, pedir que alguien más nos organice el caos. Sin embargo, cuando confiesas tu tormenta antes de comprenderla, te expones a un riesgo silencioso. Quien escucha no solo te entrega su opinión, también te entrega sus miedos, sus inseguridades, sus expectativas, y sin darte cuenta, empiezas a cargar pesos que no eran tuyos. Cuando estás emocionalmente roto, cualquier frase ajena se vuelve un mandato. Buscas alivio inmediato, quieres una ruta clara, aunque no encaje contigo. Pero las respuestas prestadas nunca se ajustan al alma. Solo tapan, solo distraen, solo confunden. La psicología lo explica bien. En crisis, el cerebro pierde claridad y se vuelve más permeable a la influencia externa. Si en ese estado te rodeas de voces ruidosas, tu brújula interna se apaga. Lo urgente se vuelve más importante que lo verdadero. Y así, sin notarlo, te vas alejando de ti. El riesgo es profundo. Porque no adoptas solo consejos ajenos, adoptas narrativas enteras. Crees lo que otros creen, temes lo que otros temen, deseas lo que otros desean. Tu camino se vuelve un eco, y cuanto más eco hay, menos esencia queda. No estás resolviendo tu crisis, estás absorbiendo la crisis emocional de los demás. Por eso tanta gente empeora después de contar todo, no por falta de apoyo, sino por exceso de contaminación emocional. La salida, paradójicamente, no es hablar más, sino hablar menos. Practicar el silencio útil, un silencio que no huye, sino que ordena. Un silencio que no niega lo que sientes, pero te devuelve el control. Caminar solo unos minutos al día. Respirar sin prisa. Escribir sin filtro lo que realmente te atormenta, no lo que crees que deberías sentir. Hacer espacio para que la verdad aparezca sin presión. Y si necesitas apoyo, no busques opiniones, busca contención. Personas que no intenten arreglarte, sino escucharte, sin imponerte su propio miedo. Puede ser un terapeuta, un mentor disciplinado o alguien cuyo criterio no se derrumba frente a la emoción ajena. Epicteto lo resumió con una claridad atemporal. No controlas lo que otros piensan, pero sí controlas cómo decides enfrentarte a tu propia tormenta. Y en medio de una crisis, esa es la diferencia entre perderte o encontrarte. Tu búsqueda interior necesita espacio, no ruido. Cosa 7. Tus puntos débiles emocionales, las cosas que más fácilmente te hieren. ¿Te has dado cuenta de que basta una sola frase, dicha por la persona equivocada, para cambiarte el ánimo entero? Eso no es casualidad, es un mapa emocional que sin querer tú mismo entregas cuando hablas demasiado pronto, demasiado profundo, demasiado abierto. Primero, observemos el mecanismo.
Todos tenemos heridas, comentarios que nos desestabilizan, gestos que nos duelen más de lo que deberían, recuerdos que todavía arden. Y cuando explicamos con detalle dónde duele, la otra persona no solo conoce nuestra historia, conoce nuestros botones. Lo que te hiere revela tu arquitectura interna, tus inseguridades, tus fracturas invisibles. Y aunque la mayoría de la gente no quiere hacerte daño, bajo tensión todos somos capaces de usar la información que tenemos para defendernos o para ganar una discusión. El cerebro, cuando siente amenaza, no actúa desde la ética, actúa desde la supervivencia. Por eso, tus vulnerabilidades no siempre están a salvo, incluso en manos de personas que aprecias. El riesgo no es menor. Contar tus puntos débiles emocionales dentro de un espacio equivocado te expone a manipulaciones sutiles. Comentarios que buscan hacerte sentir culpable, frases diseñadas para desestabilizarte, silencios que apuntan justo donde más duele. Y lo más complicado es que todo ocurre disfrazado de reacción espontánea. La gente presiona donde sabe que duele porque el cerebro aprende rápido dónde obtiene resultados. Una palabra en el punto exacto puede desmontar tu seguridad en segundos. Esa es la razón por la que la reserva emocional no es frialdad, es estrategia. Ahora, vayamos al terreno práctico. La solución no es cerrarte ni volverte una pared. La solución es elegir con precisión dónde puedes ser blando y dónde debes ser piedra. La vulnerabilidad es un regalo que solo ofreces a quienes han demostrado merecerlo con hechos, no con discursos. Observa cómo manejan la confidencialidad, cómo reaccionan cuando alguien les comparte algo delicado, cómo hablan de otros cuando no están presentes. La verdadera prueba no está en cómo te escuchan, sino en cómo tratan lo que escuchan. Con el resto del mundo, mantén una narrativa más general. Si necesitas explicar un límite, hazlo desde principios, no desde heridas. En vez de decir, me lastima cuando me ignoran, di, prefiero relaciones donde la comunicación sea directa. Cuando hablas desde el principio, proteges el corazón sin levantar muros. Cuando hablas desde la herida, abres una puerta que quizá no todos merecen cruzar. Los estoicos decían que la mente es como una fortaleza, y una fortaleza no se abre a cualquiera solo porque toca la puerta. Se abre a quien ha mostrado lealtad, criterio y respeto. Tu mundo interior funciona igual. No es secreto por desconfianza, es secreto por inteligencia. No es hermetismo, es selección. Recuerda esto, no toda persona merece acceso a tu profundidad. No toda persona sabrá sostener tu verdad, y no toda persona debe conocer el lugar exacto donde te rompes. La vulnerabilidad compartida con criterio sana. La vulnerabilidad entregada al azar se convierte en arma. La vulnerabilidad sin criterio se convierte en arma contra ti. Cosa 8. Tu estrategia. Hay un error silencioso que muchos cometemos sin darnos cuenta. Anunciamos nuestros planes antes de convertirlos en práctica. Decimos que vamos a cambiar, que ahora sí seremos disciplinados, que esta vez nada nos detendrá. Lo hacemos con buena intención, pero sin advertir la consecuencia psicológica inmediata. En el momento en que declaras un cambio, colocas tu ego sobre la mesa, lo expones, lo vuelves vulnerable. Y sin querer, creas una presión que no impulsa, sino que bloquea. Al anunciar, ya sientes una pequeña recompensa interna, como si hubieras avanzado, cuando en realidad no has hecho nada. Tu mente confunde intención con acción y baja la guardia. El resultado es siempre el mismo. Mucha emoción al inicio y poco movimiento después. Observa lo que ocurre afuera. Cuando dices que vas a cambiar, la gente no escucha tu propósito, escucha tu pasado. Te comparan con la versión antigua que ya conocen. Te recuerdan tus intentos fallidos. Te lanzan bromas, dudas, miradas que pesan más que las palabras. Y aunque no lo digan directamente, te esperan en tu punto débil. No por maldad, sino porque la mente humana tiende a conservar etiquetas. Eso te arrastra hacia lo que fuiste, no hacia lo que quieres ser. De pronto,
Tu transformación, que debía ser un proceso íntimo, se convierte en un espectáculo público, un espectáculo que no necesitas. El camino estoico propone otra ruta. No anuncies el cambio, construye el sistema. En lugar de decir que serás disciplinado, actúa con disciplina. En vez de proclamar que te transformarás, transforma tus mañanas. Elige un gesto pequeño, medible, repetible. Algo tan simple que no despierte resistencia, pero tan constante que moldee identidad. 30 días seguidos de una acción deliberada pesan más que 30 promesas no cumplidas. Si hoy haces una cosa pequeña y mañana repites la misma, tu cerebro entiende el mensaje. El hábito se instala, el carácter se afila y lo que ayer era esfuerzo empieza a sentirse natural. Cuando tu sistema funciona, ya no necesitas defenderlo. Los resultados hablan por ti, la energía cambia, tu postura cambia, tu tranquilidad aumenta. Las personas lo notan aunque tú no digas nada. Esa es la señal más poderosa, porque no nace de tu boca, nace de tu coherencia, y la coherencia tiene una fuerza que ninguna declaración puede igualar. Recuerda que Marco Aurelio aconsejaba convertirse en una buena persona sin necesidad de hablar sobre ello. En pocas palabras, deja que tu acción sea tu discurso. Deja que tu proceso sea tu argumento. Deja que tu constancia sea tu identidad. Y cuando avances sin ruido, reconocerás una verdad sencilla pero profunda. La transformación real es silenciosa. Al final, estas 8 cosas que eliges no revelar no te convierten en alguien distante ni inaccesible. Te convierten en alguien que sabe dónde termina el mundo y dónde empiezas tú. Te convierten en alguien con límites, con peso interno, con presencia. Como enseñaban los estoicos, la paz no nace de agradar, sino de ordenar tu espacio interior. Y el silencio, cuando es consciente, no es muro, es protección. No escondes tu vida, la custodias. No levantas barreras, levantas criterio. Porque no toda verdad merece ser entregada y no toda persona merece sostenerla. Antes de abrir tu intimidad, hazte 3 preguntas que funcionan como puerta de seguridad emocional. La primera, ¿esta persona ha demostrado ser confiable con hechos, no con palabras? La segunda, ¿estoy compartiendo porque realmente necesito ayuda o porque busco caricias para mi ego? La tercera, ¿esta persona tiene la madurez emocional para sostener lo que estoy por decir sin convertirlo en juicio, rumor o arma? Si una sola respuesta te incomoda, guarda silencio. No por miedo, sino por sabiduría. Como diría Séneca, quien protege lo que piensa, protege su calma. Por eso te propongo un ejercicio simple de 7 días. Cada vez que sientas el impulso de contar algo íntimo, detente. Respira. Haz las 3 preguntas. Si no hay claridad, no compartas. Escríbelo si necesitas sacarlo del pecho, pero no lo entregues. Al final de la semana observarás algo sorprendente. Tu energía estará más enfocada, tu mente menos cargada y tu atención menos dispersa. No porque te hayas vuelto más duro, sino porque dejaste de regalar pedazos de ti a lo que no los merece. Y recuerda esta verdad final, corta y afilada. En una era de exhibición, la discreción es poder.